Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y dice así la palabra: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pueden sentarse, hermanos. Qué importante es poder llegar a entender que el propósito del cristianismo, el propósito de nuestra estancia en este lugar, tanto como iglesia, como congregación, es poder alcanzar una meta. Todas las cosas que nosotros nos proponemos llevan implícita una meta. Si uno está en la escuela, hay una meta para llegar a tal lugar. Si uno va de viaje, la meta es llegar a tal lugar. Si uno, cualquier cosa que en la vida nos propongamos, lleva siempre por delante una meta. Tenemos que entender que en la iglesia también tenemos una meta. No estamos en la iglesia únicamente para cumplir una función social. Todas las instituciones del mundo cumplen una función social. El hombre es un animal eminentemente social, así dicen los antropólogos. El hombre siempre va a buscar cómo asociarse con otros, es parte de su instinto el poder buscar ayuda, el poder de alguna forma asociarse, el poder encontrar juntos, el poder tener el calor humano. La iglesia no es solo buscar esa sustitución que el mundo le da a este tipo de valores. La iglesia es algo más. Y cada uno de nosotros dentro de la iglesia tenemos que entender cuál es el propósito por el cual nosotros estamos dentro de la iglesia, permanecemos dentro de la iglesia, vivimos dentro de la iglesia, y ojalá que la meta que nosotros nos propongamos la lleguemos a alcanzar. Acá en la palabra el apóstol Pedro está dándonos una revelación muy hermosa. Y habla que nosotros debemos de adquirir la naturaleza de Dios. Miren qué cosa más tremenda. Al hablar de la naturaleza de Dios, estamos hablando de lo que es el carácter de Dios, la personalidad de Dios, la forma de ser de Dios. Al hablar de la naturaleza, estamos hablando de la esencia de Dios mismo. Acá sí podemos leer en el versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Quiere decir, hermanos, que nosotros en ese amor de Dios, en ese interés de Dios, quiere que nosotros lleguemos a entender y a ser partícipes de la naturaleza divina. Me llama la atención que dice partícipes. Gloria a Dios. Partícipes está hablando que nosotros estamos en esa conjugación de valores de una naturaleza que no es la nuestra. El hombre perdió, dice la palabra, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso habla de que, hermanos, de una naturaleza. Dios lo hizo a esa imagen, con ese carácter, con esa personalidad. Luego que el hombre desvía sus metas, saca a Dios de su vida, de sus proyectos y de su corazón,
El hombre adquiere una naturaleza humana netamente. Y eso es una naturaleza adámica, es una naturaleza animal. El hombre vive sobre el mundo, sobre la faz del mundo, y sobrevive a través de poder tener mecanismos de sobrevivencia sobre la faz de la tierra. Los hombres sobreviven sobre la faz de la tierra. El mundo es sinónimo de una jungla. El mundo es sinónimo de un lugar en el cual hay que defenderse. Y la gente trata de defenderse de una u otra manera. Alguien se defiende intelectualmente, otro se defiende económicamente, otro se defiende con armas, otro se defiende de cualquier manera. Pero el hombre de alguna forma tiene que sobrevivir sobre este mundo. Eso es la naturaleza adámica. Eso es la naturaleza que el hombre adquirió luego de dejar abandonado los principios de Dios. El hombre perdió la oportunidad de tener la naturaleza divina, y cuando Dios dice de que escondió el árbol de la vida, lo que estaba haciendo es que el hombre no podía adquirir de ninguna manera la eternidad, ni mucho menos la naturaleza de Dios. El hombre estaba vedado, estaba prohibido para el hombre el identificarse con la naturaleza divina. El hombre era el hombre, el animal. Y Dios estaba allá en los cielos. Allá estaba Dios, el hombre separado totalmente de él. Dice entonces, y leamos entonces desde el versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y me llama la atención cómo el apóstol Pedro enfoca que el conocimiento de Dios, en primer lugar, nos va a dar paz y nos va a dar reposo. La gente afuera no puede tener paz, no puede tener reposo, porque es gente que está sobreviviendo en un sistema, tiene que defenderse. Yo no sé cómo se siente alguien con una tolva, una pistola de este lado, tres guardaespaldas atrás. Ayer me atravesaron 10 carros de una seguridad de un funcionario público que me dejó asombrado. Venían como 25 motocicletas, venían como 10 carros blindados, venían un carro de soldados y venía una seguridad extrema. La gente no puede tener paz, porque ella tiene que sobrevivir en este mundo. El hombre tiene que sobrevivir, tiene que defenderse de las inclemencias del tiempo, del medio, de la gente, y no puede tener paz. El hombre vive una vida infeliz, porque no puede tener reposo aquel que está bajo una naturaleza humana. ¿Me explico, hermano? Acá dice entonces que con el conocimiento, la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. En primer lugar, hermanos, para poder entrar a entender en la naturaleza de Dios, tenemos que tener el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios no es el conocimiento de la palabra. El conocimiento de Dios es el conocimiento que se adquiere a través de visualizar físicamente tal vez la vida del Señor Jesús, la conducta del Señor Jesús, la forma del Señor Jesús, el enfoque que el Señor Jesús le dio a su existencia sobre este mundo. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, cuando nosotros apreciamos y valoramos la forma de ser de Jesús, entonces ese es el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a adquirir el conocimiento de Dios, entonces empieza a generarse una gran paz, hermano. Un reposo como usted no tiene idea. Hermano, los hijos de Dios somos felices. Yo no sé si eres feliz. Pero ¿por qué somos felices, hermano? Porque tenemos reposo, porque tenemos paz. Pero eso no ha sido fruto de la casualidad. Ha sido fruto del conocimiento del Dios Altísimo. A través de conocer la vida de Jesucristo, el cual, porque Dios no podía, por ser un ser espiritual, eminentemente espiritual,
No podía darse a entender quizás a los hombres. Por eso tuvo que haber una encarnación de Jesucristo. Y este es el misterio de Jesucristo, el misterio de Dios en Jesucristo. Cristo, hombre. Amén. Dice entonces, o sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir eso de multiplicadas? La gracia es el regalo de Dios, la paz es la paz que Dios da, y van a ser siendo multiplicados en la medida en que nosotros adquiramos el conocimiento de Dios. Amén, hermano. Quiere decir que en la medida en que nosotros conozcamos más la vida del Señor Jesucristo, en la medida que nosotros nos identifiquemos con las obras de Jesucristo, en la medida en que nosotros entendamos por qué Jesús actuó de una manera o de otra manera, va a entrar el reposo a nuestra vida. El día de hoy estuvimos en mi casa con muchos hermanos en mi casa que estuvieron ayudándome ahí en un trabajo. Hermanos, nos sentamos juntos a la mesa y quiero decirles algo. Me sentí feliz. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esa era mi familia. Ese grupo que estaba ahí es mi familia. Este grupo que está aquí es mi familia. Pero ¿sabe de quién aprendí eso? ¿Sabe de quién aprendí eso? Del Señor Jesucristo. Cuando llega aquellas personas y quieren tentar a Jesús, mira, Señor, ahí está tu hermano, ahí está tu familia, ahí están tu madre. Y el Señor Jesucristo dice que se voltea y dice, mi madre, mi padre, mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la medida en que nosotros avancemos en el conocimiento de Jesucristo, o sea, en la conducta de Jesucristo, en la forma de ser de Jesucristo, en esa medida nosotros vamos adquiriendo más paz. Amén, hermano. Alguien me decía, es que fíjate que un familiar está molesto contigo por tu forma de ser, porque dice que ya no tienes familia. Pues, pobrecito, le digo yo. Porque si él es infeliz y está haciéndose 1000 bolas, le digo, y yo soy el hombre más feliz de este planeta. ¿Por qué? Porque he entendido, hermanos, que en la medida en que el conocimiento de Jesucristo, la forma de ser de Jesucristo, voy adquiriendo, y esto, ¿por qué hizo el Señor Jesucristo esto? ¿Y por qué actuó de esta manera? ¿Y por qué hizo esto el Señor? Y en la medida en que yo vaya razonando la conducta del Señor Jesucristo, pero razonándola espiritualmente, en esa medida yo voy teniendo paz, hermano. Yo voy entendiendo que los que amamos a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, ¿qué dice? Nos ayudan a bien. Y en el momento, hermanos, en que quizás hayan turbaciones, hayan problemas, hayan dificultades y se vengan monstruos verdaderos hacia nosotros, pero nosotros decimos, Señor, ese monstruo viene, pero los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en esa fe y en ese ánimo vamos a ser felices, hermanos. Y llegará el momento en que ese monstruo, ese gigante, tendremos que decir, ay, pequeño, aquí estoy por la gracia del Señor. Cuando nosotros vamos entendiendo, entonces, el conocimiento de Jesucristo y vamos adquiriendo la sabiduría que el Señor enseñó, vamos haciendo feliz. Se va multiplicando nuestro gozo. Se va multiplicando nuestra paz. Se va multiplicando, hermanos, cada una de las cosas. Por eso es que muchas veces no prosperamos en este camino, porque no logramos escudriñar por qué Jesús hizo esto, por qué Jesús hizo lo otro, por qué Jesús se comportó de esta manera, por qué lo hizo de esta manera. Muchos somos simples y solo leemos un pasaje. Qué bonito, el milagro que hizo el Señor Jesús. Pero ¿por qué hizo ese milagro, hermano? ¿Por qué lo hizo? Cuando uno empieza a entender la razón de muchas cosas, uno tiene paz y tiene reposo. Amén, hermanos. La enseñanza se llama cómo ser partícipes de la naturaleza divina. Y dice, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, con todas las cosas que pertenecen a la vida
Y eso es interesante. ¿Por qué dice las cosas que pertenecen a la vida? Hermanos, la gente tiene que hablar de la muerte porque es lo único que les espera. La gente habla, hermanos, de la muerte y hace templos a la muerte misma porque es lo único que les espera. Nosotros estamos hablando de la vida. Porque Jesús vino a enseñarnos que este mundo no es nuestra vida, sino que hay algo más, que es la vida eterna. Por eso, hermanos, nosotros estamos adquiriendo aquí el conocimiento de la vida. Aquí estamos aprendiendo el conocimiento de la vida, que es cómo adquirir vida, cómo llegar a adquirir esa eternidad que Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros obtengamos en este camino. Y dice pertenece a la vida, ¿y qué dice? Y a la piedad. Al hablar de piedad, hermanos, tenemos que entender lo que significa que nosotros estamos aquí por la pura misericordia de Dios, hermano. Yo no sé quién se siente digno de estar acá. Hermanos, el primero que se siente digno ya se arruinó la vida, porque no ha entendido el conocimiento de Jesucristo. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, merecemos absolutamente nada, mucho menos la salvación ni el perdón de nuestros pecados. La palabra es clara cuando Dios advierte: alma que pecare, esa morirá. Y por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, si la condena ya estaba sobre nosotros. Por eso la gente tiene que vivir esta pobre vida como que es la única que tiene. La gente tiene que sacarle el provecho máximo a esta vida porque es su única alternativa, es su única posibilidad. Pero nosotros estamos entrando a un camino para poder entender la naturaleza divina. Y en esa naturaleza divina nosotros no vamos a vivir, estamos en el mundo, dijo el apóstol Pablo, pero no somos del mundo. No sé si me explico, hermano. Estamos en el mundo y usamos las cosas del mundo y estamos de alguna manera relacionados con las cosas del mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos en ese momento de transición para obtener esa naturaleza divina, para readecuarnos a aquel principio en el cual lleguemos a ser y a tener la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la naturaleza divina. Amén. Dice entonces, ha sido dadas dice, a la vida y la piedad nos han sido dadas, ¿qué dice? Por su divino poder. ¿Y por qué dice por su divino poder, hermano? ¿Quién podría ser capaz de haber creado? ¿Qué mente, qué inteligencia pudo haber sido capaz de crear todo lo que es el plan de salvación, hermano? ¿Quién? Y aunque se le hubiera ocurrido algo, no tenía los recursos. Por eso dice, y es por el poder divino. Quiere decir, hermanos, que este regalo de Dios no solo es un regalo, sino que es toda una planificación que Dios hizo para que nosotros pudiéramos obtener la salvación mediante el conocimiento de Dios y Jesucristo, e ir paulatinamente adquiriendo ese conocimiento de Dios y avanzando en el camino a la salvación y a la vida eterna, para adquirir esa naturaleza divina. Creo que al hablar de esta naturaleza divina, es importante que nosotros también pongamos como parámetro la naturaleza divina para ver cuál es la circunstancia actual de nuestra vida. Y tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿será que mi conducta es igual a la del Señor Jesucristo? ¿Será que la forma en que yo enfoco la vida es la que Dios nos enseñó a través de la forma en que enfocó Jesús la vida? ¿Será que mis respuestas serían las que el Señor Jesucristo dio cuando nos vino a dar ejemplo a nosotros? Cuando nosotros evaluemos nuestra vida bajo el parámetro de Jesucristo, hermanos, tendremos que lamentar y llorar,
porque estamos muy lejos todavía de adquirir esa naturaleza divina. Todos en la iglesia, hermanos, estamos en un proceso evolutivo, en un proceso de cambio en el cual debemos de admitir que necesitamos incrementar ese conocimiento de Cristo para poder avanzar. No podemos avanzar si no entendemos los propósitos de Dios. No podemos avanzar si no entendemos lo que Cristo vino a enseñar. Esto no se trata de religión, eso se trata de entendimiento espiritual para poder cambiar nuestra conducta, porque es parte también de nuestra obligación, y lo vamos a leer aquí más adelante. Y dice, dice el poder, mediante, ¿qué dice, hermanos? El que dice, conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir, hermanos, de que si estás aquí, no es porque a ti se te ocurrió estar aquí. Si estás enlazado esta noche, no es porque se te haya ocurrido estar enlazado esta noche. Es por la misericordia de Dios. ¿Es por qué dice? Es por su excelencia. ¿Qué dice? Es porque nos llamó. Y nosotros tiene que haber un llamamiento. Tú has recibido un llamamiento y en ese llamamiento es para que tú vengas a recibir la instrucción de lo que significa una vida renovada, de lo que significa entrar a un proceso dentro de la salvación, entrar en un acto de fe, pero entrar al proceso. Nosotros por la fe entramos a un proceso espiritual y vamos a hablar de ese proceso espiritual. Sigue diciendo, por su gloria, y ¿qué dice, hermanos? Y excelencia. ¿Por qué dice excelencia, hermano? Excelente es todo aquello perfecto. Excelente es todo aquello que no se puede mejorar. Quiere decir que el único que es capaz de poder mantener una calidad y excelencia en todas las cosas es nuestro Dios. Y por ese poder, y por esa excelencia, y por esa gloria que Él tiene, hoy nosotros recibimos la salvación a través de Jesucristo. Luego dice, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué dice? Ahora, hermanos. Ahora, la buena pregunta es, ¿cuántos creen en las promesas de Dios? Ahora, la otra pregunta es, ¿y cuáles son las promesas de Dios? ¿Cómo me voy a enterar de las promesas de Dios? ¿Cómo me puedo apropiar de las promesas de Dios si ni siquiera las conozco? ¿Cómo puedo yo ser partícipe de todo ese paquete que Dios tiene para mi vida si no tengo el conocimiento? ¿Me explico, hermano? Necesito entonces inmiscuirme en todos los negocios de Dios. Necesito ser ministrado por Dios mismo. Necesito aprender y llegar a entender bajo el conocimiento de Jesucristo para ir adquiriendo en ese proceso lo que es el perfeccionamiento. Por eso dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, nosotros aquí vivimos de promesas. Yo no sé si aquí a alguno de ustedes ya se le apareció Dios. ¿Ya se les apareció Dios, hermano? Pues no. Así dice el apóstol Juan, ¿va? Nadie ha visto a Dios, dice. Pues no, pero creemos en sus promesas. Amén, hermano. Y creemos que Él vino y que Él estableció lo que está en su palabra, que Él lo estableció. Y estamos seguros de ello. Creemos en sus promesas. Yo tengo que indagarme entonces acerca de esas promesas. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, hermanos, y no conocemos ni nuestros derechos ni nuestras obligaciones. Contaba en alguna oportunidad una anécdota de un hombre que tenía el sentimiento, el deseo, la ilusión de viajar en un transatlántico. Y él quería ir allá en alta mar y estar puro turista ahí en una embarcación, en un crucero en alta mar.
Ustedes saben lo que significa un crucero. Pues en los cruceros hay hotel, hay comida, hay piscinas, hay diversión, hay club, hay deporte, todo dentro de la embarcación. Ahí estaban esas grandes naves de lujo que van de isla en isla visitando, y ahí van dentro los pasajeros gozando de todas sus diversiones, tienen fiestas nocturnas, etc. Este hombre decidió juntar unos centavos para poder viajar en una nave de estas. Él quería estar en alta mar, quería estar en un crucero, y encontró el precio más bajo y dijo: ya lo tengo, ya lo hice. Pues consiguió el boleto. Llega este hombre y compra su boleto y empieza el viaje, todos los pasajeros a bordo, y él se encierra en su cuarto. Un día, 2 días, 5 días, se moría de hambre. Y estaba dentro de su camarote, y oía cómo la gente se divertía, y oía cómo la gente gritaba y saltaba, y él estaba en su cuarto. Cuando de alguna forma hicieron un listado de los pasajeros, faltaba uno, y era él. Entonces el capitán dijo: hay que buscarlo donde esté. Este hombre fue buscado por los marinos hasta llegar allá al lugar donde estaba. Más o menos 8 o 10 días después, y lo encuentran casi medio muerto de hambre, deshidratado, desfigurado. Y le dice: Señor, le dice, ¿y cómo es posible que usted esté aquí? Le dice. Ay, le dice, lo que sucede es que yo compré el boleto, pero solo me alcanzó para el boleto y para nada más. No tengo qué comer. Señor, le dice. ¿Y no sabía usted? Le dijo. ¿No leyó el reglamento? ¿Y no leyó las condiciones de su boleto? Pues no, le dice, yo junté para mi boleto. Pero ¿cómo es posible que no se haya enterado de las condiciones del viaje? Es que no me preocupé de eso. Señor, le dice, en el boleto que usted pagó estaba incluida la comida, las fiestas, la piscina, el gimnasio. Usted tenía derecho a los buffets más exóticos dentro del barco, y usted muriéndose de hambre. Muchos de nosotros estamos dentro de este buque que es la salvación, y quiero decirte que muchos no hemos leído todavía ni nuestros derechos ni nuestras obligaciones. Y muchos de nosotros dentro de la iglesia nos estamos muriendo de hambre. Muchos de nosotros nos estamos muriendo de muchas necesidades que Dios ya pagó en la cruz del Calvario. ¿Sabías tú que dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados? ¿Sabes que dice la palabra que Él llevó en la cruz tus pecados y que ya no hay culpa en ti? ¿Por qué te preocupas de la enfermedad? Si en la cruz, cada gota de sangre en la cruz fue para que tú fueras sano de tu cuerpo físico, de tu mente y de tu corazón. Cada gota de sangre lleva implícita también la sanidad de tu alma y la salvación y el perdón de tus pecados. El paquete es completo, hermano. Cuando tú aceptaste esa invitación, ese llamamiento de Jesucristo para venir a su camino, el boleto incluye todo. Muchos de nosotros nos estamos muriendo de hambre, enfermos quizás, porque tenemos miedo de pedirle. Pero si tú tienes en tu boleto, pero no tienes el conocimiento, y es por eso es que adolecemos de muchas cosas, hermano. Dios nos ha entregado un paquete total. Dios nos ha entregado dentro de ese boleto, hermanos, grandes bendiciones y grandes promesas. Lo único que tienes que hacer es abrazarlas a ti. Lo único que tienes que hacer es creerlas de todo tu corazón.
Lo único que tienes que hacer es decirle gracias, Señor, por este boleto, y en tu nombre yo voy a ir a comer, en tu nombre yo voy a vestir, en tu nombre yo voy a tener paz, en tu nombre yo voy a ser feliz. Muchos de nosotros vivimos una vida infeliz porque queremos. Amén, hermano. Y ahí estamos abandonados, hermanos, en el camarote de nuestra aparente espiritualidad. No, hermanos, mucha humildad, mucha sencillez. Mejor yo no voy a... No, hermano. Dios nos ha dado un paquete total. El boleto ya cuenta con todo lo que tú necesitas. Solo tienes que ir y echar mano de ese buffet que Dios quiere entregarte, porque Él ya pagó la cuenta. Amén, hermano. Dice entonces, dice, grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes, que dice, de la naturaleza divina. Hermanos, ¿acaso la gente se cura por fe, pues, en la calle? ¿Acaso la gente tiene paz afuera? ¿Acaso la gente tiene gozo? ¿Acaso la gente tiene inteligencia espiritual y sabiduría espiritual? Este es un don que Dios ha dado aquí a los suyos, a los que les regaló el boleto, y estamos en su nave, estamos en su crucero. Seamos felices en el crucero de Dios, hermano. Muchos de nosotros, hermanos, somos aparentemente muy humildes. ¿Sabe usted que la mucha humildad es soberbia también? No, hermano, no, mire, no, hermano. Dice que Él tiene promesas. Y yo tengo que apropiarme de las promesas de Dios. Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y tú te estás muriendo de hambre. Está bien tener algunos momentos de pobreza. Está bien tener algunos momentos de limitación económica, todos lo tenemos. Yo también, todos lo tenemos. Momentos difíciles de apreturas económicas, en las cuales uno siente que no sale, y a veces la cosa se pone difícil, a veces el trabajo se pone difícil, pero eso son circunstancias únicamente aisladas. Pero en términos generales, si estamos cerca de Dios y tenemos sus promesas, tenemos que tener las abundancias que Dios da, hermano. Mío es el oro, dice el Señor, y mía la plata. Ahora, ¿por qué vivimos pelados, hermanos? Muchas veces, perdón el término. ¿Por qué vivimos escasos? Porque no tenemos el conocimiento de Jesucristo. Amén. ¿Sabe que Jesucristo hasta Dios se ofrenda? Señor, y eso que Él no tenía que darlo. Y cuando ya se le quedaron viendo, no, hombre, tranquilo, demos la ofrenda ahí, anda y pesca ahí, y pon la moneda, y eso es lo que me corresponde a mí. Hermano, el conocimiento de las acciones de Dios a través de Jesucristo nos hacen ir adquiriendo ciertos conocimientos del derecho que tenemos. No, el derecho no es por mis méritos. El derecho dijimos que era ¿por qué? Por su misericordia, por su amor, porque Él me quiso decir que era su hijo, porque Él quiso ser mi papá. Amén, hermano. Es como que toda la vida un hijo le esté diciendo, papito, ¿y será que te puedo decir papá? Y bueno, no, mi hijo, no tengas pena, está bien. Y el otro día, otra vez, papito, ¿y será que te puedo decir papá? Eso ya parece necedad, ¿no? Ya parece como quien dice querer ser demasiado humilde. No, hermano, el niño es natural, es espontáneo, sabe el derecho que tiene, llega con su padre y hermanos, y de verdad les digo, solo lo ve y corre y se le tira y le dice, papito. ¿Cierto o no? Porque es parte de su paquete, es parte de lo que Él tiene. Nosotros, hermanos, a veces nos cuesta acercarnos a Dios, nos cuesta pedirle a Dios. Tenemos mucho protocolo para llegar con Dios. El Señor Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no fuere como uno de estos niños, no llegará al reino de los cielos, no lo va a entender, no lo va a gozar.
tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser partícipes de esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y dice, para ser participantes de la naturaleza divina, pero hay algo, mis hermanos, importante. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir, hermanos, que a través de ese conocimiento entramos a un proceso espiritual en el cual digo, no, esto no me conviene. Y por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Todo me es lícito, pero ¿qué dice? Pero no todo me conviene. El conocimiento de la vida de Jesucristo, el conocimiento de Dios a través de la vida de Jesucristo me va mostrando que esto lo puedo hacer, pero no lo debo de hacer. Que las consecuencias que me va a dar son tales. Entonces ya no vivimos por ley, sino vivimos por entendimiento. Amén, hermano. Por el entendimiento o por el conocimiento de lo que es la vida de Jesucristo, la forma de ser de Jesucristo. Ahora dice, a causa de la concupiscencia. Quiere decir, hermanos, que nosotros no nos podemos escapar de nada de lo de este mundo. Y lo digo por los jóvenes, y no solo por los jóvenes, sino por todos los adultos. Es triste realmente lo difícil que resulta para un joven estar viendo la pornografía que está en los periódicos, en las revistas, la concupiscencia que hay a través de las viandas, la concupiscencia que hay a través de cualquier placer de este mundo, hermanos, y es difícil, ¿o no es así? Hermanos, si el pecado y la concupiscencia está al solo de tomarlo. Cuentan los hermanos ahí en Estados Unidos que las mujeres llegan a tocar allá sus puertas. ¿Será que me puede atender hoy? Llegan a sus casas. Hermanos, la concupiscencia ahí está. Pero, ¿por qué digo que no? Por el conocimiento de Jesucristo. Amén. Por el entendimiento de Jesucristo. Entonces ya no es por una ley, no es porque me va a ver el pastor, no es porque me va a ver el diácono, no es porque me va a caer, no, nada que eso, no, nada de eso. Es por el conocimiento. Entonces nosotros vamos a huir de la concupiscencia. No sé si me va a entender, hermano. Eso habla de una sabiduría. Entonces en eso ya no hay ley, porque esa es una ley que es por amor. Por amor a Dios no hago esto. Porque la palabra dice esto, por el conocimiento es que yo dejo de hacer esto, dejo de hacer aquello. Y dice, vosotros también, y eso es importante considerarlo, vosotros también poniendo, que dice, toda diligencia. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Que Dios nos dio un regalo? Dios nos dio por derecho algo. Pero ¿qué tal si este pasajero pierde su boleto, hermano? Bueno, ¿dónde está su boleto? ¿Sabe ver usted que lo hice? Tenemos que ser diligentes. Amén, hermano. Para poder mantenernos en esa línea de avance en el camino de Dios, necesitamos ser diligentes. Y esa diligencia es estar atento y escudriñando. ¿Y por qué el Señor Jesucristo hizo esto? Dios mío, pero aquí Marcos dice esto. Pero si me voy a Mateo, pero Mateo hace este otro enfoque. ¿Y por qué Juan en el mismo pasaje dice esto? Y yo armo, mis hermanos, todo mi razonamiento espiritual. ¿Y sabe qué termina uno diciendo? Bendito y alabado seas mi Señor. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? No tengo nada en qué gloriarme. Pero si en algo he de gloriarme, es en entenderte y conocerte a ti, oh Dios. Cuando vamos entendiendo, cuando vamos comprendiendo, cuando el conocimiento de Dios para nosotros se hace más claro, hermanos, va uno teniendo paz y reposo. Y uno dice, sí, pues esto me pasó por esto y por el otro. A veces lo llaman los hermanos, fíjese, hermano, de que yo estaba ahí, me robaron esto y me robaron lo otro. Pero ¿y qué pasó? Le decimos nosotros. Pues yo creo que es por esto, hermano. Vaya, pues entonces es por eso, ¿no? Amén, hermano. Ya hay conocimiento.
A veces hay algunos hermanos que dicen, hermano, me pasa esto, y me pasa el otro, y me pasa esto, y me vuelve a pasar lo otro. ¿Qué será, hermano? Eso comentábamos con el hermano Mario precisamente antes de entrar. No, hombre, si cada uno tenemos conciencia, los que hemos escudriñado la palabra. Amén, hermano. ¿Te está pasando algo? ¿Te está yendo mal en los negocios? ¿No te abunda la plata? ¿Ganas más y te alcanza menos? Yo no sé qué me está pasando, hermano. Bien, hombre. Yo solo te hago una pregunta, ¿estás diezmando o no? ¿Ah? Bien, hermano, pero a veces no. No sé si me explico, hermano. Cuando alguien tiene conciencia, a veces a veces los hermanos quieren que uno como pastor le diga algo. No, hermano, vamos a ver, o vamos a orarle a Dios. No, hombre, si la conciencia ahí está, hombre. ¿Te sale mal algo? Es porque ahí está. Alguien me decía, mi hermano, es que fíjese que esa mujer se me mete y se me mete y se me mete y yo siento que ya voy a caer. ¿Y cuál es tu mal? Le digo yo, pues no sé, hermano, yo de verdad le digo no sé. Ah, bien, le digo yo. Acordate, más de alguna coquetería le hiciste a la princesa y te respondió con una sonrisa y ahora te quiere conquistar. No sé si me voy a entender, hermano. No nos hagamos los inocentes, hermano. El que tiene el conocimiento de Dios sabe por qué le están pasando las cosas. Amén, hermano. Y es 1000 problemas más. Cada uno de los problemas que no resolvemos es porque o no hemos tenido el conocimiento de Dios o nos hacemos los desentendidos de lo que estamos viendo. Buscamos respuesta en un diácono, en un pastor, para ver si de alguna manera nos tuercen lo que nosotros queremos que nos digan. Pero aquí dice, vosotros también, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros también, poniéndole toda diligencia, no dice alguna diligencia, toda diligencia. Añadid que dice, a vuestra fe, bueno, y no dice la palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. Entonces, ¿por qué dice que ahora a la fe hay que agregarle qué? Virtud. ¿Por qué? ¿Sabes qué es la virtud? La virtud de la gente buena, la virtud de la gente que hace buenas obras, la virtud es aquella gente bien equilibrada, es gamonal, ayuda a los pobres, a los necesitados, o sea que eso es bueno. Pero dice que a la fe hay que agregarle eso. ¿Pero qué dice la palabra? Pero no solo eso tampoco, sino que más, hermanos, ¿qué dice? Y a nuestra, ¿qué dice? Por eso agregad diligentemente, añadid a vuestra fe virtud. Pero a la virtud, ¿qué hay que hacer, hermanos? Conocimiento. Hermanos, si nosotros no tenemos el conocimiento, mire, hermano, yo pienso que Dios piensa. Hermano, ¿y eso qué quiere decir eso? Yo pienso, hermanos, que Dios va a juzgar de esta manera. Hermanos, no piense lo que usted piensa. Mejor aquí está lo que Dios piensa. Aquí está. ¿Quieres saber la respuesta de tus situaciones y problemas? Aquí está en la palabra, hermano. No es lo que yo piense. No es como yo lo razone. No es como yo lo exprese. No es que yo haga un razonamiento humano. No, hombre, es que aquí está definido cómo Dios quiere las cosas. Amén. Y si no queda claro, Jesucristo vino a dar un testimonio vivo de qué era, cómo había de actuar. Si aún así no entendemos, hermanos, ¿sabe qué dice la palabra? Que el que no cree en Jesucristo sea maldito. ¿Y qué es no creer en Jesucristo? A pesar del ejemplo que dimos de Él, seguimos haciendo lo que nos da la gana. Eso quiere decir, ya Dios habló a través de sus profetas, Dios habló a través por señales y de muchas maneras, les habló a los hombres y no entendimos.
Por eso Dios tuvo que encarnarse en Jesucristo y mostrar su voluntad a través de la conducta de un hombre. Y si así no entendemos, pues la maldición ahí está. El que no cree en Jesucristo sea maldito. Como quien dice, ya no hay otra forma de hacerle entender a la gente. Amén. Dios por eso entregó todo lo que tenía. Y dice que Jesús no puede morir 2 veces por nuestros pecados. Amén, hermano. Él murió una vez y por todas, por nuestros pecados. A nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Pero hablamos de qué conocimiento, hermanos. No es del conocimiento de la hermenéutica, no es el conocimiento académico, no es el conocimiento de griego ni hebreo. Es el conocimiento de la vida de Jesucristo, de la conducta de Jesucristo, de las actitudes de Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar empapados de la vida de Jesús. Él es el parangón, Él es el ejemplo, Él es el que hay que imitar. Y dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Yo no sé si hay otra meta entonces. Dice que todos, eso quiere decir que no solo los pastores, ni solo los diáconos, hasta que todos lleguemos a la altura, a la estatura, a la plenitud del varón perfecto. Ya no hay más, que es Cristo Jesús. Pongámosle eso a cómo Jesús actuó esos 3 años de ejemplo que nos vino a dar al mundo. Y sigamos sus pisadas. Así dice el apóstol Pedro, ¿no? Sigamos sus pisadas. Él puso el pie aquí y yo lo tengo que poner ahí. Él se desvió para acá, ahí tengo que ir yo. Y vamos siguiendo la ruta que Él estableció como único parámetro para poder llegar a obtener la naturaleza divina. Quizás unos irán en un proceso de esa naturaleza, de alcanzar esa naturaleza, otros quizás no. Otros quizás han abandonado y unos han dejado de buscar a Dios. Quizás muchos han guardado ya la palabra ahí dentro de un armario de su casa. Había unos hermanos, dice que fueron a visitar, estaban ahí evangelizando por ahí, llegaron a una casa y se encontraron con una mujer ya grande. Y le dice: señora, venimos a presentarle aquí el evangelio de Jesucristo, de salvación y de vida eterna. Y mire, no me cuenten nada, mis hijos. Yo soy cristiana y yo leo la palabra todos los días. Pero mire, la palabra dice tal cosa. Permítame, le dice, voy a sacar la Biblia, la anciana, dice, y abrió la Biblia. Ah, dice, mis lentes. Tenía 5 años de no encontrarlos. Ay, hermanos, tú escudriñas la palabra. Escudriñar las escrituras, no es solo leerlas. Escudriñarla es buscar y rebuscar. Tratar de encontrar aquí, por aquí, por aquí, por allá. Es ponerte de rodillas y decirle: Señor, abre mi entendimiento, quiero saber por qué pasó esto. Eso es escudriñar la palabra. Escudriñar es rogarle a Dios que la palabra se revele a nuestra vida. Eso es escudriñar. Muchos de nosotros apenas si leemos, mucho menos escudriñar la palabra. Por eso es que no tenemos conocimiento de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Y creemos que con solo venir a la iglesia, con solo venir a ser parte de este grupo social o de este grupo de gente que está buscando o quizás de alguna manera tratando de buscar a Dios, solo con eso sea suficiente para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es una dimensión espiritual. Amén, hermano. No es material, es una dimensión espiritual, la cual no se puede ver. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El reino de los cielos, que dice, está ahí entre vosotros. Ahí está. Amén, hermano. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es semejante a esto, es semejante a lo otro. Quiere decir, hermanos, que en el grupo no necesariamente está el reino de los cielos. El reino de los cielos es para los entendidos. No para aquella gente murmuradora que siempre anda buscando defectos en esto, defectos en lo otro.
no para las personas que vienen a sacar un provecho al estar dentro de esta comunidad religiosa, así lo queremos ver, porque esta también es una comunidad religiosa. El reino de los cielos es un estado espiritual, es una dimensión espiritual que solo la pueden vivir los seres espirituales que están en ese proceso. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros los perfectos. ¿Sabe qué quiere decir perfecto, hermano? El estado de perfección no es como quien dice, pero me llama la atención, dice nosotros los perfectos, pero también dice, y no es que ya lo haya alcanzado, pero dice que es perfecto. El estado de perfección es mañana mejor que hoy, ¿ya? Y pasado mejor que mañana. Eso se llama perfección. Es esa búsqueda, ese no parar en la búsqueda de encontrarnos dentro de la voluntad de Dios. Hay un proceso entonces espiritual que requiere una diligencia, como habíamos hablado, y dice, al conocimiento, dominio propio. Hermano, muchos de nosotros nos falta el dominio propio. Ante el pecado, ante las circunstancias, ante las provocaciones, hermanos, no tenemos dominio propio. A veces somos provocados por la esposa, provocados por el esposo, provocados por los hijos, provocados por el jefe, y de repente ¡pah!, nos sale algo ahí, hermano, porque no tenemos dominio propio. Parte del proceso de la gente que ha obtenido el conocimiento de Jesucristo es ese dominio propio. Cuando vienen aquellos hombres y quieren apedrear a Jesús, y él no dice nada. Cuando viene aquel soldado y le quita la oreja a aquel y le dice, no, yo podría mandar legiones de ángeles, pero no, hombre, no es esa la cosa. Eso se llama tener dominio propio. Eso es parte de la naturaleza divina. Y dice, dominio propio, paciencia. Ay, Dios, hermano, cuánta paciencia nos falta. Cuánta paciencia nos falta. Había un rotulito en una oficina que visité, no sé qué día, y estaba una secretaria ahí, y lo tenía ahí enfrente, ¿va? Y había una muñequita ahí, estaba ahí en el escritorio, y decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Quién de nosotros es paciente, hermano? Todo lo queremos para ayer. Todo lo queremos, hermanos, de una manera a mi capricho y a mi voluntad. Y piedad. ¿Cuántos piadosos habemos dentro de la iglesia? Piadosos son todos aquellos que buscan diligentemente a Dios y que son capaces de que en esa búsqueda manifiesten su amor hacia los demás. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal, hermano, es algo que debe ser parte de una naturaleza de los hombres que buscamos a Dios. Aquel que no ama a su hermano no es de Dios, dice la palabra. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Son características, hermano. Este es un test que deberíamos de estar pasando todos acá, mi hermano. Este test. Y decir, esto tengo, no tengo paciencia, no tengo esto, no tengo el otro. Me cae mal el hermano aquel, me cae mal el otro hermano, y esto y el otro. Yo creo que si nos chequeamos con este test, hermanos, aquí solo la misericordia de Dios nos puede levantar. Pero dice que es diligentemente, nosotros tenemos que buscar el poder entrar en esa línea de superación personal. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, que dice, hermanos, amor. Pero el amor, hermanos, el amor no es humano. El amor es parte de la naturaleza divina. Amén. Porque dice que Dios es amor. Nosotros no conocemos el amor antes de conocer a Dios. Conocemos el instinto, conocemos muchas cosas, pero no conocemos el amor. El hombre vive como animal sobre la tierra, pero no conoce el amor. El amor es parte de la naturaleza divina, parte de esa evolución, de ese estado de transición en el cual la bestia se convierte en un hijo de Dios para adquirir la naturaleza divina, que es la meta, como habíamos platicado.
Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos. Hermanos, dentro de la iglesia a veces nos dedicamos más a criticar, más a murmurar, nos dedicamos más a hablar de los demás, a juzgar la vida de otro. ¿Por qué no ponemos en práctica diligentemente las recomendaciones que Dios nos da en este lugar? Ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra, ¿qué dice? Vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es una promesa, ¿no es así, hermano? Quiere decir, hermanos, que si nosotros nos mantenemos en ese lineamiento que Dios establece en su palabra, hermanos, no vamos a caer jamás. La antítesis de eso sería, entonces, ¿por qué caigo? Porque no estoy en esta línea de Dios. No estoy atendiendo al conocimiento de Dios. Quizás tengo el conocimiento de la letra, pero no ha bajado al corazón. Y por eso son nuestros fracasos. Cada vez que nosotros tenemos fracasos espirituales, tengámoslo por seguro que nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros suframos un resbalón, que suframos una caída dentro del camino, es porque hemos descuidado el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo aplicado a nuestra vida. Y termino, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, y no solo caer jamás, sino que viene la otra promesa de la que habíamos hablado, porque de esta manera os será otorgada. ¿Qué es otorgada, hermano? Decirle, aquí está tu salvación. Entonces no es solo porque yo diga, soy salvo porque soy salvo. Soy salvo porque ya acepté a Jesús. Hermano, eso son religiosidades. Son principios bofos que no tienen fundamento. Esto tiene fundamento porque está definido en la palabra de Dios. No es solo mi idea. Yo creo que Dios me va a salvar porque sí. No, hombre, hay todo un fundamento, hay toda una sabiduría, porque Dios es sabio. Amén, hermano. Es inteligente y a veces lo queremos subestimar, pero Él es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente. Como quien dice, si estamos cumpliendo con todo eso, no hay ni duda de nuestra salvación. Por eso es importante que esta noche tú hagas un test de tu vida respecto a estas características que Jesús vivió, que logró vivir sobre un mundo malo. Por eso dice, generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche. Hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le invitamos a que siga nuestras transmisiones los días domingos a las 11 de la mañana, los martes a las 8 de la noche, los miércoles a las 7:30 de la noche y los viernes con previo aviso a las 8 de la noche. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro correo mensajesenvivo@avivandolafehoy.org. Ha sido una bendición compartir con ustedes y que Dios les bendiga.